Kokoro de Natsume Soseki. Segunda parte. Capítulo 10. El estado de su enfermedad permaneció estacionario durante más de una semana. Mientras tanto, yo había escrito una larga carta a mi hermano mayor residente en Kyushu. A mi hermana hice que le escribiera a mi madre. Pensé que quizá esa iba a ser la última información que tendrían los dos sobre la enfermedad de nuestro padre. Por eso les di a entender claramente que si nuestro padre empeoraba de repente, les enviaría un telegrama para que se presentaran de inmediato. El trabajo de mi hermano no le dejaba nada de tiempo libre. En cuanto a mi hermana, esperaba familia. Por esto, hasta que realmente nuestro padre no estuviera en peligro de muerte, no los pensaba llamar. Sin embargo, si cuando vinieran ya hubiera muerto, sus reproches me estarían bien empleados. Determinar el momento en que yo debía enviarles el telegrama me parecía, por lo tanto, una responsabilidad de un peso inimaginable. No puedo decirles exactamente cuándo va a ocurrir el desenlace, pero créanme, el peligro puede llegar en cualquier momento. Esas fueron las palabras del médico que habíamos hecho venir de la ciudad en donde estaba la estación más próxima de ferrocarril. Después de consultar con mi madre y gracias a la mediación del médico, decidimos pedir la presencia de una enfermera del hospital de la ciudad. Mi padre puso una expresión rara cuando vio a su lado cómo lo saludaba una mujer vestida de blanco. Naturalmente, mi padre sabía bien que su enfermedad era mortal. Aún así, daba la impresión de no darse cuenta de que la muerte se le iba acercando inexorablemente. Cuando me ponga bien, quiero visitar Tokio. Cualquiera sabe cuándo vamos a morirnos, así que lo mejor es hacer todo cuanto uno quiere mientras hay vida. Mi madre no tenía más remedio que ponerse a la altura de mi padre y decía: «Bueno, en ese caso, yo también quiero acompañarte». Otras veces, mi padre se dejaba invadir por una gran tristeza y decía: «Cuando me muera, tienes que cuidar a tu madre muy bien». Cuando me muera, me hacía recordar algo. Antes de partir, Sensei había repetido muchas veces esas palabras a su mujer. Fue en la velada del día de mi graduación. Me acordé de la cara sonriente de Sensei y del gesto de su mujer al taparse los oídos y pedirle que no dijera esas palabras tan siniestras. Aquel «cuando me muera» era una simple suposición. En cambio, lo que acababa de oír de mi padre se refería a una realidad que podía sobrevenir en cualquier momento. Yo no podía imitar el gesto de la mujer de Sensei, pero de labios afuera tenía que disimular e intentar confortar a mi padre. «Vamos, no seas tan pesimista. Cuando te pongas bien irás a Tokio con madre, ¿no? Cuando lleguéis allí os vais a extrañar de todo lo que ha cambiado aquello. Solo por el aumento de las líneas de cercanías de los trenes os sorprenderá cómo ha cambiado todo. Por donde pasa el tren siempre cambia el aspecto de las calles. Además, van a reformar toda la administración municipal. Es decir, en las 24 horas del día, Tokio no tendrá ni un momento de calma». A falta de algo mejor que decir, lo animaba con palabras que en otra situación hubieran sido innecesarias. Mi padre me escuchaba complacido. El tener un enfermo en casa aumentaba naturalmente el número de visitas. Los parientes que vivían cerca lo visitaban a razón de 1 cada 2 días. También acudían los que vivían lejos y con los que en general no teníamos mucho contacto. Algunos, cuando se iban, decían: «Vaya, no está nada mal, habla muy bien y su cara no está nada demacrada, ¿verdad?». Cuando volví de Tokio, mi casa estaba demasiado silenciosa, pero ahora, poco a poco, se había vuelto más y más animada.
Mi padre, la única figura inmóvil en medio de tanto ajetreo, cada vez se encontraba peor. Consulté a mi madre y a mi tío y por fin me decidí a despachar sendos telegramas a mi hermano mayor y a mi hermana. Mi hermano contestó diciendo que venía enseguida. También el marido de mi hermana nos avisó que se ponía en camino. Posiblemente vendría él en lugar de mi hermana, cuyo primer embarazo había acabado en aborto. Para evitarlo esta vez, su marido deseaba cuidarla muy bien y extremar las precauciones. 11. En esta situación tan preocupante, encontraba tiempo para sentarme con calma. A veces tenía tiempo de abrir un libro y leer 10 páginas seguidas. El cesto, que también había quedado atado, estaba ahora desatado y su contenido sacado a medida que necesitaba algo. Reflexioné sobre los propósitos de estudio que había hecho al principio de verano cuando partí de Tokio. El estudio realizado no llegaba ni a un tercio de lo propuesto. Aunque hasta entonces había sentido repetidamente la desagradable sensación de no cumplir mis propósitos, nunca lo pasé tan mal como ese verano. Pensar que esto es lo que suele ocurrirle a casi todo el mundo no disminuía para nada el peso opresivo de esta insatisfacción conmigo mismo. En medio de esta desagradable opresión, me puse a pensar por un lado en la enfermedad de mi padre y luego en lo que sucedería a su muerte. Al mismo tiempo, me dio por pensar en Sensei. En los dos extremos de esa opresión, observaba a estas dos personas tan absolutamente diversas en posición social, en formación, en carácter. Mi madre se asomó al cuarto en donde yo reflexionaba solo, con los brazos cruzados, en medio del desorden de los libros y lejos del lecho de mi padre. «Vamos, hijo, échate una siesta. Debes de estar muy cansado». Mi madre no comprendía cómo me sentía. Tampoco yo era tan infantil como para esperar su comprensión. Le di las gracias con una palabra y, al ver que seguía allí, le pregunté: «¿Qué tal sigue, padre?» «Ahora está muy bien dormido», me contestó. Entonces entró en mi habitación y se sentó a mi lado. «¿Todavía no te ha escrito nada ese sensei?», me preguntó. Ella contaba con la seguridad que le había dado sobre la respuesta de Sensei. Sin embargo, yo no esperaba la contestación que mis padres tanto deseaban. Esto equivalía a haber engañado deliberadamente a mi madre. «Escríbele otra vez», dijo. No me importaba escribir más cartas que de nada servirían si con ello iba a tranquilizarla. Pero insistirle a Sensei en un asunto como este me resultaba angustioso. Temía el desdén de Sensei muchísimo más que los reproches de mi padre o el disgusto de mi madre. Imaginaba incluso que el silencio de Sensei podría ser la expresión de ese desdén. Escribirle es fácil, pero no creo que el asunto se solucione hasta que yo vaya a Tokio y me ponga a buscar directamente. Sin eso... Pero como tu padre está así y no sabes cuándo podrás ir. Por eso no voy, madre. Hasta que sepamos si va a curarse o no, yo estaré aquí, a su lado. Naturalmente, hijo. ¿Cómo podrías irte a Tokio dejándolo así, tan enfermo, y sabiendo que en cualquier momento le puede llegar la hora? Al principio yo sentía lástima de mi madre, ignorante de todo lo que ocurría, pero ahora no entendía por qué ella había sacado ese tema en una situación tan inquietante. Tal vez, al igual que yo hallaba tiempo para sentarme y leer, también ella olvidaba al enfermo que constantemente estaba a su lado y encontraba calma para pensar en otras cosas. Entonces me dijo: «En realidad, hijo, si consigues un buen empleo mientras vive tu padre,
qué alegría le darías. Esto es lo que pienso, ya ves. Tal vez nos falte tiempo para eso, pero bueno, fíjate, como todavía está bien de mente y de habla. En fin, ay, si pudieras darle una alegría como buen hijo que eres. Pobre de mí que me veía en la situación de no poder cumplir este acto de piedad filial. Finalmente, decidí no escribir a Sensei ni una línea más. Cuando llegó mi hermano, nuestro padre leía el periódico acostado. Siempre había tenido la costumbre de echar una ojeada a la prensa, pero desde que se veía postrado en la cama, mostraba avidez por leerla. Mi madre y yo, sin oponernos a esto, dejábamos que hiciera lo que quisiera. Vaya, qué bien que tengas el ánimo para leer el periódico. Venía pensando que estarías muy mal, pero mira, te veo muy bien. Mi hermano hablaba con mi padre en estos términos. Su tono jovial me pareció discordante, pero cuando nos hablamos cara a cara sin la presencia de nuestro padre, su voz sonó hundida. ¿No será malo que lea el periódico? ¿Qué te parece?, me preguntó. No creo que sea bueno, pero no hay modo de impedírselo. Cuando él se empeña... Mi hermano escuchaba mi explicación en silencio. Después dijo: me pregunto si entiende lo que lee. Era evidente que mi hermano había observado que el entendimiento de nuestro padre estaba bastante embotado por la enfermedad. Sí, creo que sí. Hace poco estuve hablando con él unos 20 minutos al lado de su cabecera y no me ha parecido que tenga disminuidas sus facultades. En esta situación puede durar bastante más tiempo. La opinión de mi cuñado, que llegó casi al mismo tiempo que mi hermano, era mucho más optimista. Mi padre le preguntó sobre mi hermana. Teniendo en cuenta su estado, ha sido mejor que haya evitado el ajetreo del tren. Si se hubiera empeñado en venir, habríamos estado muy preocupados por ella. Y añadió mi padre: no hay problema. Cuando me ponga bien, viajaremos todos a ver la cara del niño. Cuando murió el general Noji, mi padre fue el primero en enterarse por la prensa. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible!, exclamó. Estas palabras nos asustaron, pues no sabíamos nada de lo que había sucedido. Después, mi hermano me dijo: por un momento pensé que se había vuelto loco. También mi cuñado asintió. Uf, yo también me quedé helado. Aquellos días la gente del pueblo esperaba con impaciencia la llegada de los diarios. Tal era la cantidad de noticias y artículos que les interesaban. Yo me sentaba a la cabecera de mi padre y se los leía detalladamente. Cuando no tenía tiempo de leérselos, me los traía a mi cuarto y me los leía de cabo a rabo. Durante mucho tiempo no se me iba de la cabeza la imagen del general Noji con su uniforme militar y su mujer vestida con el traje de dama de la corte imperial. El viento del dolor soplaba así y penetraba por los rincones del pueblo, haciendo moverse a los árboles y temblar a las piedras. De repente recibí un telegrama de Sensei. En este pueblo, en donde hasta los perros ladran al ver a alguien con ropa occidental, un telegrama era un acontecimiento. Mi madre, que fue quien lo recibió, me llamó aparte con la cara asustada. Mientras yo lo abría, permaneció a mi lado de pie. ¿Qué puede ser?, preguntó. En el telegrama, Sensei simplemente quería saber si podía ir a verlo. Yo moví la cabeza con extrañeza. Mi madre ofreció una explicación. «Seguro que es sobre ese puesto de trabajo que le pediste». Yo también pensé que a lo mejor era eso, pero me parecía algo raro. De todos modos, después de haber hecho venir a mi hermano y a mi cuñado,
No podía ahora escaparme a Tokio dejando a mi padre enfermo. Consulté con mi madre y decidí contestarle con otro telegrama diciéndole que no podía ir. Le expliqué en pocas palabras la situación crítica de la enfermedad de mi padre. Como me pareció que con eso no bastaba, además le escribí una carta en la que le ponía al corriente de todos los detalles. Ese mismo día se la mandé. Mi madre, sin dudar que se trataba de un trabajo, puso una expresión de lástima y exclamó: «¡Ay, qué pena que se hayan juntado tantas cosas en este mal momento!». 13. La carta era bastante larga. Mi madre y yo pensábamos que esta vez contestaría. A los 2 días de enviarla recibí un segundo telegrama. En él me decía Sensei simplemente que ya no era preciso que fuera a verlo. Se lo enseñé a mi madre. «A lo mejor es que prefiere informarte por carta». Obsesivamente mi madre pensaba que Sensei no estaba más que para buscarme cómo ganarme la vida. Tal vez fuera así, pensé, pero conociendo a Sensei me hubiera parecido extraño. Que me buscara trabajo era algo que no me encajaba en la cabeza. De todas formas, no debe haberle llegado mi carta cuando él mandó este telegrama. Con banalidades así respondía a mi madre, que escuchaba con seriedad. Y dijo: «Es verdad». Estaba claro que a ella tampoco le ayudaría a entender a Sensei el hecho de saber que el telegrama suyo había sido enviado antes de llegarle mi carta. Estaba prevista para ese día la visita del médico de cabecera y del director del hospital. No tuve ocasión, por eso, de seguir hablando del asunto de Sensei con mi madre. Los 2 médicos examinaron a mi padre, le pusieron una lavativa y se marcharon. Desde que el médico le ordenara reposo total, mi padre hacía sus necesidades acostado y ayudado por nosotros. Es un hombre con la manía de la limpieza, por lo que al principio le sentaba muy mal tener que depender de alguien para estos menesteres. Como no podía realizar sus evacuaciones por sí mismo, antes de pedir ayuda, acababa haciéndolas en la cama bien a su pesar. ¿Quién sabe si por el empeoramiento de su estado o por el debilitamiento de su mente? El caso es que con el paso de los días le dejó de importar hacer las evacuaciones no controladas. A veces manchaba el edredón o las sábanas, y mientras los demás expresábamos nuestro disgusto, él parecía indiferente. De todas maneras, la cantidad de orina había disminuido notablemente a causa de la enfermedad, razón por la que el médico empezaba ahora a mostrarse inquieto. También su apetito iba cayendo. De vez en cuando tenía ganas de comer algo, pero se limitaba a tocarlo con la lengua. De la garganta para abajo pasaban muy pocos alimentos. Ahora ni siquiera podía sostener el periódico que tanto le gustaba leer. Las gafas de présbita al lado de su almohada ya nunca salían de su negro estuche. Cuando vino a verle un amigo suyo de la infancia llamado Saku y que vivía a unos 4 kilómetros, mi padre, volviendo su mirada turbia hacia él, dijo: «Bienvenido, Saku. Cómo envidio tu salud. Yo ya no puedo más». «Vamos, vamos, no digas eso. Tú, con 2 hijos graduados universitarios, no debes quejarte por tener una tontería de enfermedad, hombre. Fíjate en mí. La mujer se me murió, hijos no tengo. No me queda más que vivir así, sin más ni más. Por sano que esté, ¿qué alegría puedo hallar ya en la vida?». Fue 2 o 3 días después de la visita de Saku cuando le pusieron la lavativa. Él se alegró diciendo que se sentía muy aliviado gracias a la intervención del médico. Recuperó su humor como si estuviera resignado a su muerte. Mi madre, que estaba a su cabecera, quizás llevada por este buen humor o para animarlo, mencionó el asunto del telegrama de Sensei como si yo ya hubiera conseguido el deseado trabajo en Tokio.
Como yo estaba cerca de los dos, me sentí incómodo, pero tampoco quise interrumpir a mi madre y me limité a escucharla en silencio. El enfermo puso una cara alegre. «Eso está muy bien», dijo mi cuñado. «¿Sabe ya de qué trabajo se trata?», preguntó mi hermano. Yo había perdido las ganas de negar todo sobre ese tema, pero me levanté después de dar una contestación tan vaga que ni yo mismo entendí bien. 14. El mal de mi padre avanzaba inexorablemente hacia su desenlace final, pero parecía vacilar antes de dar el último paso y asestar el golpe definitivo. Cada noche toda la familia nos acostábamos pensando en la sentencia del destino y con la pregunta: ¿será esta noche o mañana? Mi padre no sentía ninguna clase de dolor que a nosotros pudiera hacernos sufrir. En este sentido no era muy difícil cuidarlo. Por precaución siempre había alguien turnándose para estar despierto a su lado. Fuera de esto, el resto de la familia se acostaba a la hora de siempre y cada uno en su habitación. Una noche, que por alguna razón no podía conciliar el sueño, pensé haber oído gemir al enfermo. Me levanté para asegurarme. Esa noche estaba de guardia mi madre, pero ella al lado de mi padre dormía profundamente, apoyada en su brazo doblado a modo de almohada. También mi padre estaba muy tranquilo, como si lo hubieran sumido en un profundo sueño. De puntillas volví a la cama. Yo compartía el mosquitero con mi hermano. El marido de mi hermana, en cambio, que recibía trato de huésped, ocupaba él solo la mejor habitación, una estancia apartada. «Lo siento por Seki, que está quedándose tantos días sin poder volver a su casa», dijo mi hermano. Seki era el apellido de nuestro cuñado. «Bueno, pero puede permitirse seguir aquí porque no está tan ocupado, ¿verdad? Tú, en cambio, lo tienes peor, ¿no? Tanto tiempo aquí». «Aunque lo tengo peor, ¿qué le vamos a hacer? Esto de nuestro padre está por encima de todo». Mi hermano y yo, que dormíamos uno al lado del otro, charlábamos así antes de dormirnos. En la cabeza de mi hermano y en la mía existía la misma convicción. Nuestro padre no tenía ninguna esperanza. También pensábamos que, si no iba a vivir, era mejor que el fin llegara cuanto antes. Era como si estuviéramos acechando su muerte. Nuestro deber filial, sin embargo, nos impedía reconocerlo. Así y todo, sabíamos muy bien lo que pensaba el otro. «Padre todavía parece que cree que va a curarse», dijo mi hermano. Ciertamente había razones que me hacían compartir la impresión de mi hermano. Por ejemplo, si era anunciada la visita de algún vecino, nuestro padre siempre insistía en recibirla y no dejaba de decirle lo mucho que lamentaba no haberlo podido invitar a la fiesta de mi graduación. Incluso añadía que, cuando se curase de su enfermedad, haría esto y lo otro. «La verdad es que me alegro por ti de que se haya suspendido tu fiesta de graduación. En la mía, vamos, qué mal lo pasé». Mi hermano me despertó aquellos recuerdos y me reí con cierta amargura, recordando el aspecto de la fiesta animada por el alcohol. Me vino también la imagen desagradable de un padre insistiendo a sus invitados para que comieran y bebieran. No éramos exactamente hermanos que mantuvieran términos muy íntimos. De pequeños nos peleábamos a menudo y yo, el menor, acababa siempre llorando. La diferencia en los estudios que uno y otro habíamos elegido reflejaba la diferencia de nuestros caracteres. Siendo yo estudiante universitario y especialmente después de conocer a Sensei, cuando pensaba en mi hermano que vivía tan lejos, siempre me lo representaba como una clase de persona ruda y primaria. Además, como no le había visto desde hacía mucho tiempo y él vivía lejos, el tiempo y la distancia lo habían alejado todavía más de mí. Aún así,
Al verlo después de tanto tiempo, el cariño fraternal parecía brotar de forma natural entre nosotros. Tal vez las circunstancias de este encuentro eran las responsables de que surgiera este sentimiento. Es decir, ante un padre común y agonizante, y estando los dos a su cabecera, era natural, en fin, que nuestra relación se estrechara. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó mi hermano. Yo le respondí preguntándole a mi vez cosas que nada tenían que ver con su pregunta. «¿Qué pasará con la herencia y la casa?». «No sé, padre no ha dicho nada aún. Pero bueno, sumando todo, no debe de ser mucho dinero». Mi madre, por su parte, seguía preocupada por el silencio de Sensei. «¿Todavía no te ha llegado ninguna noticia?», me preguntaba con molesta insistencia. 15. «¿Y quién es ese tal Sensei?», me preguntó mi hermano. «Te lo dije el otro día, ¿no?», le respondí. Me desagradó que mi hermano me preguntara por algo que había olvidado tan rápidamente. «Bueno, sí que te lo oí, pero...». Añadió que no se había enterado bien de quién era Sensei, pese a haberme oído hablar sobre él. Tampoco yo tenía ninguna necesidad de que entendiera bien quién era. Aún así me disgusté. Pensé que otra vez mi hermano había vuelto a revelar su verdadera naturaleza. Mi hermano creía que, como yo mostraba respeto hacia esa persona llamándola Sensei, tenía que tratarse de alguien socialmente importante, como mínimo, un profesor universitario o algo así. Si no fuera famoso ni trabajara en nada, ¿qué valor podría tener tal persona? La forma de pensar de mi hermano era en ese punto exactamente igual a la de mi padre. Pero con una diferencia. Mi padre sacaba la rápida conclusión de que Sensei no hacía nada porque no sabía hacer nada, mientras que mi hermano opinaba que la persona que, pudiendo hacer algo, no le da la gana de hacer nada, es porque es un inútil. «No está bien ser egoísta», dijo mi hermano. «Vivir sin hacer nada es engañar a la sociedad. Si uno tiene alguna capacidad, tiene que hacerla útil al máximo». Tuve ganas de preguntarle si de verdad entendía el sentido de la palabra egoísta, y añadió: «Pero bueno, si consigues algún trabajo por medio de él, pues no tengo nada que objetar. Padre también creo que se alegrará por ello». Sin haber recibido una carta de Sensei, yo no podía compartir el optimismo de mi hermano, ni tampoco tenía el valor de confesar la verdad. Tras la precipitada conclusión de mi madre y de haberlo pregonado a los cuatro vientos, yo ya no podía ahora negarlo así de repente. Seguí, por tanto, a la espera de la famosa carta de Sensei, aunque sin sentir el apremio de mi madre. Y recé para que esa carta trajera la noticia sobre el trabajo que tanto esperaban todos en mi casa. Mi padre, que estaba muriéndose, mi madre, que ansiaba tanto calmarlo, mi hermano, con su opinión de que si uno no trabajaba no era una persona, e incluso mi cuñado, mi tío, mi tía, en fin, todos a los que había que contentar. De esa manera, para lograr esa posición material de la que hasta entonces me había desinteresado, yo debía ahora luchar hasta el límite de mis nervios. Cuando mi padre vomitó una extraña sustancia amarilla, me acordé del peligro del que me habían advertido Sensei y su mujer. Tanto tiempo acostado, no me extraña que el pobre tenga el estómago destrozado. Fue mi madre quien dijo esto. Mirándola a la cara, se me hizo un nudo en la garganta ante su ingenuidad. Cuando me quedé solo con mi hermano, me dijo: «¿Has oído?». Se refería a las palabras que había dicho el médico momentos antes de marcharse. No me hacía falta que el médico me explicara nada. Sabía bien el significado de esos vómitos. Por cierto,
¿No tienes intención de establecerte aquí en el pueblo y administrar la propiedad familiar?», me preguntó mi hermano, volviendo ligeramente la cabeza hacia mí. Yo no contesté nada. «¿Qué va a hacer madre aquí sola?», añadió mi hermano. Estaba claro que a él no le importaba en absoluto que yo me fuera pudriendo lentamente en medio de los olores de la tierra. «Si lo que quieres es leer libros, lo puedes hacer muy bien aquí en casa. Además, no te hará falta trabajar. No está mal para ti, ¿no crees?». «¿No eres más bien tú quien debería volver a casa e instalarse aquí?», pregunté yo. «¿Cómo voy a ser yo?», exclamó, negándose en redondo a la idea. Todo su cuerpo rebosaba deseos de llevar una vida activa. «Si no eres tú, tendremos que pedírselo al tío. Pero de madre debemos encargarnos uno de los dos». «El problema principal será si va a estar dispuesta a moverse de aquí», dije yo. Fue así como los dos discutíamos en vida de nuestro padre acerca de lo que ocurriría después de su muerte. XVI. Mi padre empezó a delirar. Lo hacía en ocasiones. Con la voz entrecortada y sin mediar nada, decía cosas como: «Disculpe, general Noji, me siento avergonzado. Sí, claro, yo también iré enseguida detrás de usted». A mi madre estas frases le daban miedo. Ella quería que estuviéramos todos constantemente a la cabecera de nuestro padre. En momentos de lucidez, mi padre se mostraba frecuentemente triste, pero al vernos a todos juntos parecía cobrar ánimos. Cuando recorría la habitación con su mirada, si no encontraba a mi madre, no dejaba de preguntar: «¿Iomitsu?». Y aunque no lo preguntara, sus ojos lo decían. Entonces yo me levantaba y salía a llamarla. Cuando mi madre entraba en la habitación dejando lo que estaba haciendo y preguntaba qué quería, él a veces no decía nada y solo la miraba. Otras veces pronunciaba palabras sin sentido. En otras ocasiones decía cosas dulces como: «Omitsu, te agradezco tanto todo». En tales momentos, mi madre se deshacía en lágrimas. Entonces parecía acordarse de lo distinto que era mi padre cuando estaba sano. Ahora dice estas cosas tan tiernas, pero antes era muy duro. Y contó cuando él le pegó en la espalda con una escoba. Mi hermano y yo, que habíamos oído muchas veces contar esta historia, esta vez y a la vista de las circunstancias, recibíamos el relato de nuestra madre con cierto fervor, como si nos regalara recuerdos de un padre ya difunto. Mi padre, pese a tener ante sus ojos la sombra tenebrosa de la muerte, aún no había manifestado nada que se pareciese a un testamento. «¿No convendría preguntarle ahora que hay tiempo?», dijo mi hermano mirándome. «Bueno», contesté yo. Pensaba que no sería muy bueno para el enfermo sacar ese asunto. Incapaces de decidir entre nosotros, consultamos con nuestro tío. Él expresó vacilación y movió la cabeza. «Sería una lástima que se muriera antes de decir lo que quiera decir sobre ese tema, pero apremiarlo nosotros tampoco estaría bien». Antes de que pudiéramos llegar a una decisión, nuestro padre cayó en estado de coma. Mi madre, con su candor de siempre, creyó que se trataba de un simple sueño y se alegró. «Qué bien que pueda quedarse dormidito tan tranquilo. Así será más fácil cuidarlo». De vez en cuando el enfermo abría los ojos y preguntaba por ciertas personas. Eran personas que siempre habían estado a su cabecera hasta hacía un momento. En su mente había un lado oscuro y otro lúcido. El lado lúcido se asemejaba a un hilo blanco con el que se cosían a regulares puntadas los espacios oscuros.
Era natural que mi madre se equivocara y tomara el estado de coma por un sueño normal. También empezó a trabársele la lengua. En ocasiones remataba el final de una frase con un murmullo incoherente que hacía imposible que le entendiéramos. Pero cuando empezaba a hablar, siempre lo decía con una voz fuerte, una voz impropia de un enfermo en coma. Naturalmente, nosotros teníamos que hablarle en un tono mucho más alto que el habitual, acercando los labios a su oído. ¿Te sientes bien si te enfriamos la cabeza? Sí. Le cambié la almohadilla hidráulica con ayuda de la enfermera y puse sobre su cabeza la bolsa con hielo nuevo. Mientras que los trozos del puntiagudo hielo de la bolsa se asentaban sobre su cabeza, yo la sostenía suavemente sobre la piel de la amplia frente de mi padre. Fue en ese momento cuando mi hermano se acercó desde el pasillo y me entregó una carta sin decir nada. La recibí con la mano izquierda que tenía libre y enseguida me sentí intrigado. Pesaba tanto. Tampoco venía en un sobre corriente, ni su volumen era tal que pudiera contenerse en uno ordinario. Venía envuelta en un papel fino con las juntas cuidadosamente pegadas. Al dármela mi hermano, me di cuenta de que era una carta certificada. Le di la vuelta y vi el nombre de Sensei escrito en letras discretas. Como no podía soltar la otra mano, incapaz de abrirla, me la metí en la escotadura del kimono. XVII. Ese día el estado del enfermo parecía haber empeorado. Cuando me levanté para ir al servicio, me crucé en el pasillo con mi hermano. ¿A dónde vas?, me preguntó con el tono de un centinela, y añadió: lo veo bastante mal, así que tienes que estar a su lado todo el tiempo posible, ¿de acuerdo? Estaba de acuerdo, de modo que, sin tocar siquiera la carta, volví a la habitación del enfermo. Mi padre preguntó a mi madre por los nombres de las personas que allí estaban. Ella se las fue nombrando. A cada nombre mi padre asentía con la cabeza y cuando no asentía, mi madre se lo repetía. «Es fulano de tal. ¿Has entendido?» «Muchas gracias por cuidarme», dijo mi padre, y volvió a entrar en coma. Los que estábamos alrededor de la cabecera nos quedamos un rato mirándolo en silencio. Después, uno se levantó y se fue a otro cuarto. Otro hizo lo mismo. En tercer lugar, yo también me retiré a mi cuarto. Deseaba abrir aquella carta que había deslizado por la pechera de mi kimono. Podría hacerlo igualmente al lado del enfermo, pero la carta parecía demasiado larga para leerla allí de un tirón. Necesitaba disponer de un tiempo especialmente dedicado a eso. Rompí el sobre desgarrando el papel de fuerte fibra que servía de envoltorio. Lo que había dentro eran como cuartillas cuadriculadas escritas a mano ordenadamente. Para facilitar el envío, estaban dobladas en 4. Doblé al revés estas hojas para poder leerlas mejor. Mi corazón se asustó pensando en qué me diría Sensei en tantas hojas y con tanta tinta. Al mismo tiempo me inquietaba lo que podría ocurrir en la estancia del enfermo. Tenía el presentimiento de que si empezaba a leer la carta, antes de terminarla, iba a pasarle algo a mi padre, o seguramente mi hermano o mi madre, o tal vez mi tío, iban a llamarme. No podía leerla con tranquilidad. En este estado de inquietud, leí solo la primera página. Decía así: en una ocasión en que me preguntaste sobre mi pasado, no tuve el valor de contestarte. Ahora, sin embargo, creo que he conseguido la libertad precisa para revelártelo claramente. Pero esa libertad
si yo esperara hasta tu vuelta a Tokio, podría perderse. Es simplemente una clase de libertad convencional. Por lo tanto, si no la utilizo ahora que puedo, podría para siempre perder la ocasión de mostrarte mi pasado, y tú perderías la oportunidad de sacar una lección de mi experiencia. Además, aquella promesa mía resultaría ser una mentira. Por todo esto me veo obligado a escribírtelo en lugar de decírtelo de viva voz. Al leer hasta ahí, comprendí la razón de haber escrito una carta tan larga. Jamás había pensado que Sensei iba a escribirme para hablarme de mi puesto de trabajo o para buscarme una situación económica. Pero ¿por qué este Sensei, al cual no le gustaba escribir, sentía ahora ganas de escribirme tan extensamente y de revelarme ese pasado? ¿Por qué no podía esperar a que yo volviera a Tokio? Pero esa libertad, si yo esperara hasta tu vuelta a Tokio, podría perderse. Podría para siempre perder la ocasión de mostrarte mi pasado. En mi cabeza revolvía estas frases. Me resultaba penoso desentrañar su sentido. De repente me golpeó la ansiedad. Quise seguir leyendo. Oí entonces el grito de mi hermano reclamándome desde la habitación del enfermo. Me levanté asustado y corrí por el pasillo hacia donde estaban todos. Estaba resignado a enterarme de lo peor. XVIII. Durante mi ausencia de la habitación del enfermo, había venido el médico. Con la idea de aliviarle, le iban a efectuar otro lavado intestinal. La enfermera descansaba de la guardia de la noche anterior y estaba acostada en otro cuarto. Mi hermano, sin experiencia en estos cuidados, estaba perdido. Al verme, dijo: «Ven, échame una mano», y se sentó en su lugar. Yo ocupé su puesto y coloqué el papel encerado bajo las nalgas de mi padre. El aspecto de mi padre pareció relajarse un poco. El médico se quedó unos 30 minutos sentado a su lado hasta comprobar el efecto de la irrigación. Después, prometiendo volver más tarde, se fue tras advertirnos de que lo llamásemos con carácter de urgencia si ocurría algo. Volví a salir de la habitación sabiendo que el desenlace podía presentarse en cualquier momento. Me retiré otra vez a mi cuarto para leer la carta de Sensei. De ninguna manera, sin embargo, era posible estar tranquilo. Sentía que, si me sentaba a la mesa de estudio, mi hermano habría de volver a llamarme con otro grito en cualquier instante. El temor a que aquella llamada podría ser la última hacía temblar mis manos. Hojeaba sin sentido la carta de Sensei y mis ojos recorrían los ordenados caracteres encuadrados dentro de la cuartilla. Pero no tenía la tranquilidad necesaria para leerlos, ni siquiera para hojearlos. Pasé una tras otra las cuartillas hasta la última con la idea de dejarlas sobre la mesa dobladas, tal como estaban antes. Fue entonces cuando, por casualidad, mi vista cayó sobre una de las últimas frases. Cuando esta carta esté en tus manos, yo ya no estaré en este mundo. Habré muerto. Entonces bruscamente caí en la cuenta. El corazón, que hasta entonces se me agitaba sin parar, me pareció que se había quedado helado. Me puse a hojear las páginas hacia atrás y a leer frases sueltas en una y en otra. Ansioso por enterarme al instante, intenté penetrar con la vista en los caracteres que parecían bailar ante mis ojos. Lo que deseaba comprobar era simplemente la seguridad de Sensei.
Su pasado, ese pasado oscuro que una vez prometió contarme, era totalmente innecesario para mí. Hojeando la carta al revés y al no hallar fácilmente la información que necesitaba, doblé impacientemente las hojas de la extensa carta. Fui otra vez hasta la puerta de la habitación del enfermo para ver su aspecto. Había más tranquilidad de la que yo esperaba. Con una señal de la mano llamé a mi madre, sentada allí con cara de cansancio y expresión de impotencia, y le pregunté: «¿Cómo sigue?». «Parece que aguanta», me respondió. Me planté ante mi padre y le pregunté: «¿Qué tal después de la lavativa? ¿Te sientes mejor?». Asintió y dijo claramente: «Gracias». Su mente tenía más conciencia de lo que se hubiera imaginado. Salí de la habitación y volví a la mía. Miré el reloj y consulté el horario del tren. De repente me levanté con una decisión tomada. Me ajusté el obi. Metí la carta de Sensei dentro de la manga del kimono. Salí a la calle por la puerta de la cocina y, como en un sueño, fui corriendo a la casa del médico. Quería que me dijera claramente si mi padre resistiría 2 o 3 días más. Iba a pedirle que le pusiera alguna inyección o algo para que aguantara un poco más. Por desgracia, el médico no estaba. Yo no tenía tiempo de esperarlo, tampoco la tranquilidad de hacerlo. Rápidamente llamé un carruaje y pedí al cochero que me llevara corriendo a la estación. Tomé un papel y en la pared de la estación escribí a lápiz una nota dirigida a mi madre y a mi hermano. Era una nota muy sencilla, pero me pareció eso mejor que nada. Le pedí al cochero que la llevase a mi casa de inmediato, y con el mismo impulso que me había llevado hasta la estación, pegué un salto y subí al tren que iba a Tokio. Una vez en el vagón de tercera clase que ya se movía con estrépito, saqué la carta de Sensei de la manga del kimono y por fin me puse a leerla desde el comienzo hasta el final.